estamos en la casa del Señor. Sabemos que con este clima, para los que nos están viendo en las redes sociales, quiero decirles que estamos pasando por un calor intenso, pero no por eso perdemos el gozo, ¿verdad, hermanos? De escuchar la palabra de Dios, de estar aquí reunidos en su nombre para poder alabarle, bendecirle y Entonces, hermanos, pues estamos aquí reunidos y vamos a darle gracias a Dios por este clima también, hermanos. De pronto lo necesitamos, lo necesita el cuerpo. Hermanos, vamos con el segundo mensaje de Job y hoy tengo una pregunta que es un reto para ustedes, hermanos, y para mí. ¿Usted nunca ha dicho, yo por eso me porto bien para que me vaya bien? ¿O nunca ha dicho, algo ha de haber hecho porque le va mal? ¿Quiénes, hermanos? ¿O nunca ha dicho, pórtate bien y el Señor te va a bendecir? Hermanos, hoy vamos a aprender de Job de que de pronto no es así, hermanos. Es que Job, cuando uno, ¿se acuerdan, hermanos, hace 2 semanas, cuando vimos Job capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice de Job? ¿Qué se dice de él? Un hombre recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. O sea, cuando uno lee el currículum de Job, lo que menos piensa uno es que tiene que pasar por pruebas. Tiene uno que pasar por pruebas. Cuando uno ve de Job el currículum, uno pudiera pensar de que él no tendría que pasar por pruebas. Un hombre recto, intachable, apartado del mal, temeroso de Dios. Uno pensaría que no tiene nada. Como muchas veces nosotros pensamos que porque venimos a la iglesia los domingos, que porque cumplimos con lo que se tiene que cumplir en la iglesia, porque somos miembros de este grupo de liderazgo, porque nos bautizamos, porque pensamos que ahora sí ya no nos va a pasar nada. Y no, hermanos, no. Yo estaba escuchando esta última alabanza porque, hermanos, yo acabo de venir en 2 semanas de 2 eventos con una gran asistencia de personas creyentes, fieles al Señor, pero que oran porque están sufriendo. Y la pregunta es esa, hermanos, entonces, ¿de dónde viene el sufrimiento? ¿Qué es el sufrimiento? Lo vamos a aprender, hermanos, pero ¿se acuerdan cuando el primer mensaje de Job, que dice, Dios dijo de él, ¿qué no has visto a mi hijo Job? Un hombre recto, no hay otro como él en la tierra. Hablaba de cosas personales Dios de él. ¿Y qué dice en el último capítulo de Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quiere decir, hermanos, del capítulo 1 al 42, hermanos, que tuvo que haber pasado todo eso. ¿Para qué? Para que Job lo viera. Muchas veces, hermanos, nosotros sufrimos, pero porque Dios tiene un plan que nosotros no entendemos. Yo no sé a los que conocen mi testimonio y tuvieron el suyo, pero ¿cuántos años nos tomó entender por qué sufrimos? ¿Cuántos años nos tomó entender? Nos tomó entenderlo. Ahora, es muy probable, hermano, que usted, hermana, esté pasando por sufrimiento ahorita y no lo entienda. Así trabaja Dios, hermanos. Dios trabaja en medio de nuestro sufrimiento para que lo podamos ver a Él. Ahora, yo quiero llevarlos, hermanos, porque si usted pone atención en el mensaje de hoy, ustedes que nos están escuchando en las redes sociales, les aseguro, hermanos, que hoy usted va a salir diferente allá en conocimiento teológico de Dios. De verdad, si usted pone atención en estos 45 minutos, usted va a cruzar esa puerta con un entendimiento diferente de Dios.
del capítulo 1 de Job, porque vamos a seguirlo, este mensaje de hoy lo dividí en dos partes, hermanos. El misterio del sufrimiento de Job, porque es un misterio. De hecho, el libro de Job se llama El sufrimiento de un hombre justo y la voluntad de Dios y la soberanía de Dios. Quiere decir, hermanos, que no porque seamos buenos, entre comillas, porque nosotros nos llamamos, ¿cómo nos llamamos nosotros, hermanos? Que somos buenos. ¿Quién es el malo? Pero yo no. Cuando nosotros, hermanos, por eso cuando a Jesús le dijeron, maestro bueno, dice, ¿pero por qué me dices bueno? Si no hay bueno más que Dios. Y Jesús ahí ya le estaba dando un mensaje. Entonces la pregunta, hermanos, es ¿por qué sufrimos? Cuando empezamos con el misterio del sufrimiento de Job, en el lenguaje hebreo, hermanos, pongan atención aquí, sufrimiento en el lenguaje hebreo comunica. Fíjense qué es lo que fíjense lo que significa sufrimiento, porque ¿quién de ustedes está pasando ahorita por un sufrimiento difícil, duro, hermanos? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tengo que pasar por esto? En el lenguaje hebreo comunica, sirve para disciplinar, instruir y castigar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué me está diciendo Dios? ¿Qué es lo que me está enseñando Dios? Hacer violencia contra otro también significa sufrimiento. Por último, también significa humillar. Pongan atención, hermanos. El problema del sufrimiento y el dolor ha permanecido un reto para el pensamiento del hombre en toda época. Hasta el día de hoy, hermanos, nadie sabe por qué es el sufrimiento. Interesante, hermanos, porque incluso Jesús no nos deja dicho el por qué. Es interesante, hermanos, porque de pronto en nuestra diminuto entendimiento, hermanos, queremos entender por qué Dios permite que suframos. Y queremos resolverlo honestamente, ¿sí o no, hermanos? Queremos resolverlo honestamente, Señor, ¿por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué estoy pasando esto con mi hijo? ¿Por qué estoy pasando esto con mi matrimonio? ¿Por qué estoy pasando por estas enfermedades? El problema del sufrimiento y el dolor ha permanecido un reto para el pensamiento del hombre en toda época. Ahora, no se trata de que sea bueno o sea malo. ¿Ustedes han visto a personas malas que les va bien y que tienen más salud que ustedes? Quiere decir entonces que no es bueno o mal, que no depende de ser bueno o ser malo. ¿Cómo funciona entonces, hermanos? Es interesante porque lo vamos a entender con Job. Jesús, esto es interesante, hermanos. Jesús no nos dejó ninguna fórmula en cuanto al porqué y el origen del sufrimiento. Queda claro, hermanos, Jesús no nos dejó ninguna fórmula para entender el porqué del sufrimiento. Él vivió en triunfo en medio de él. ¿Se acuerdan cuando estaba y dice, ¿por qué me has abandonado? Acuérdense que Jesús fue completamente hombre y completamente Dios. En su humanidad, en su sufrimiento, Él llegó a sentir, ¿por qué me has abandonado? Él sufrió, hermanos. Él vivió en triunfo en medio de él. El secreto de su triunfo, y aquí está el mensaje, hermanos, el secreto de su triunfo fue su identificación con la voluntad del Padre en sufrimiento. Quiere decir, hermanos, que él, en medio de su sufrimiento, él clamaba a su Padre y decía que se haga tu voluntad y no la mía. Cierto, estoy sufriendo, pero Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. El problema con nosotros es que no somos Jesús y queremos que se resuelva nuestro problema pronto, de preferencia ayer. Y el problema, hermanos, ¿se acuerdan la última alabanza que cantamos?
vine a adorarte, vine a alabarte. ¿Cuántos en realidad venimos al templo, hermanos, para tener un acercamiento con Dios? Estamos texteando, no ponemos atención, nos dormimos, venimos corre y corre, y nos vamos corre y corre, y no tenemos el tiempo de pasar con Dios para que nuestro sufrimiento en medio del conocimiento de Él lo podamos entender. No hay otra manera, hermanos. No existe una receta. ¿Se acuerdan la receta que nos daban a muchos de nosotros de chiquitos? Léete 20 veces este, repita 30 veces este y ya estuvo solucionado. Y lo hacíamos. ¿Se solucionó? No. Pero bueno, ese es otro tema. La única solución, hermanos, que vemos con Job, que hoy lo vamos a entender en el mensaje, por eso antes vamos a orar, para pedir al Señor que nos dé entendimiento, hermanos, porque de pronto nosotros quisiéramos que nuestro dolor ya pasara, que nuestro dolor nos lo quitara el Señor. Lo que no sabemos es qué está haciendo el Señor con nuestro dolor. Años de alcohólico, después entiendo, ya entendí, Señor, por qué permitiste ese dolor en mí. Ya entendí. Pero se fueron otros 10 años ahí, hermanos. Estoy seguro que muchos de ustedes entendieron su dolor, su sufrimiento, años después. ¿O no es así, hermano? Decimos, oh, ahora entiendo por qué. El problema es que si no tenemos esta cercanía con el Señor, hermanos, no lo vamos a entender. Y al final, ustedes van a estar solitos, van a sacar la conclusión. ¿Cómo? En uno de los, acuérdense que estuve primero en Atlanta, después en North Carolina. En el segundo viaje ya había pasado la tormenta, hermanos. Entonces desde el avión se veían porciones grandes de agua donde eran pueblos, hermanos. Grandes, que parecían lagos, pero muchos. Ese sufrimiento, ¿por qué pasa, hermano? Y es una región muy cristiana. Hay muchas iglesias se destruyeron ahí. Gente fiel al Señor. ¿Por qué ese sufrimiento, hermanos? ¿Por qué de pronto pasa? ¿Cómo puedo yo salir adelante en medio de mi sufrimiento cuando perdí la casa? Cuando la gente ve cómo iba su casa en el río, hermanos. ¿Qué sufrimiento debe de ser eso? Ahora que estuvimos con los capellanes, el chaplain of the chaplains, el capellán de todos nosotros, su papá murió en la noche que empezó el evento. Al otro día temprano no estaba, oramos por él. ¿Por qué ese sufrimiento? Cuando uno planea todo y de pronto algo así pasa. Yo los animo, hermanos, a que pongamos atención en este mensaje hoy. Y hoy cuando usted salga va a decir, ya sé cómo voy a entender mi sufrimiento. Vamos a pedirle a Dios que nos ilumine. Amén. Vamos a ponernos de pie y decirle, Señor, ayúdanos porque estoy sufriendo y no sé qué hacer. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, porque abrimos nuestros ojos y estamos aquí. Gracias porque venimos presurosos a escuchar de tu palabra. Señor, hubo un hombre recto, intachable, que se llamó Job. Y su vida para muchos de nosotros es un misterio porque ¿por qué sufrió tanto? ¿Y por qué, a pesar de que tú sabías de él que era un hombre recto, al final él se arrepintió, dice, y reconoció que de oídas te había oído, pero hasta después de tantas pruebas, él por fin te vio? Y ahora vamos a entender por qué él sufrió, siendo un hombre recto e intachable. No solamente perdió todo al principio, sino después le llegó la sarna que no podía calmar ese deseo de rascarse. Y le decían, reniega de tu Dios, pero él nunca lo hizo. ¿Cómo enfrentó el sufrimiento Job, Señor? Enséñanos, porque nuestro mismo Señor Jesús, en medio del sufrimiento, Él no actuó en contra de tu voluntad. Perdónanos, Padre, cuando hemos querido dar un juicio por alguien que sufre. Perdónanos, Padre, enséñanos cómo debemos responder. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.
Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ok, entonces ya sabemos que nuestro Señor Jesús no dejó ninguna fórmula para entender el sufrimiento, quiere decir, y dice que su triunfo fue porque se identificó en su sufrimiento con la voluntad del Padre. Vamos a ver. Hebreos 12, ponga atención lo que dice este versículo, hermanos, porque nos da una idea de cómo enfrentar el sufrimiento. Dice, fijemos la mirada en Jesús, en Él, nos va a dar el ejemplo. El iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, o sea, iba a haber un gozo, soportó la cruz, soportó quedarse sin trabajo, estoy hablando alegóricamente con nosotros, lo que está pasando en la familia, las finanzas, la enfermedad, soportó, dice, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Porque sí saben que la cruz era reservada solamente para los peores personas, se crucifican. Lo peor, ahí estaba. Dejó, eso fue nada para él. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, cuando dice así pues, entonces así le vamos a hacer nosotros. ¿Cómo? Consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. ¿Para qué? Vamos a hacerle como él. ¿Para qué? Para que no nos cansemos y no perdamos el ánimo. Pero mi esposo, mi matrimonio, mis finanzas, mi hijo, mi hija, no nos cansemos, hermanos, no nos cansemos. Él perseveró. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Que cuando el problema se incrementa, muchos dejamos de orar, dejamos de alabar a Dios, dejamos de leer su palabra. Y entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es el propósito de ese sufrimiento? Es cuando muchos se alejan. Y eso es exactamente lo contrario de lo que tenemos que hacer. ¿No han visto, no conocen? Muchas bancas vacías, hermanos, son por gente que se cansó de pedirle a Dios. Y dijo, Dios no me escucha. Dios quiere más a él, porque a él sí le respondió, y a mí no. Su hijo de ellos está bien, mi hijo no. Él tiene trabajo y no lo ha perdido, y yo que soy bien fiel y que no falto, no tengo trabajo. Y se cansan. Dice, así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Vamos a ver aquí. Job tenía 3 amigos. Y yo quiero poner énfasis, hermanos, tengan cuidado con quién hablan. Tengan cuidado a quien escuchen. Porque muchas veces, hermanos, tomamos decisiones en base a lo que nos dicen, a lo que oímos. Y es ahí donde muchos fracasamos, hermanos. Él tenía 3 amigos. Y ahorita vamos a ver cómo le responden a Job. Y al final del mensaje de hoy vamos a ver por qué nos da la clave, cómo enfrentar el sufrimiento. Elifaz dice, tú que impartías instrucción a las multitudes y fortalecías las manos decaídas, tú que con tus palabras sostenías a los que tropezaban y fortalecías las rodillas que flaqueaban, ahora que afrontas las calamidades, no las resistes, te ves golpeado y te desanimas. ¿No deberías confiar en que temes a Dios y en que tu conducta es intachable? Fíjense, hermanos, aparentemente es un buen comentario. Son amigos, pero de pronto, ¿qué no hiciste algo mal que por eso te enfermaste? ¿Que no es que estás haciendo, nunca lo han hecho, hermanos? Y le pedimos perdón a Dios por cuántas veces hemos juzgado equivocadamente a alguien, hermanos. Algo ha de haber hecho, porque por eso le va así. O decimos, por eso yo te digo que vengas y te va a ir bien, como si nosotros tuviéramos la receta, hermanos. Y nosotros no la tenemos. Si tuviéramos la receta, hermanos, no habría sufrimiento. Pero ¿cuántas veces hemos actuado así? ¿Y quién es el que actúa así, hermanos? Satanás. ¿No es un acusador, Satanás?
Y hay veces actuamos como Satanás. Por eso es que te va mal. Por eso por eso. Y dirá Dios, y ni siquiera sabes cuál es el plan que yo tengo. Los 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. 3 conclusiones apresuradas acerca de la fuente de su aflicción. Por eso tienen que poner atención, hermanos, a quién escuchan, a quién le preguntan, quién es su mentor. Si sus conclusiones no salen de aquí, hermanos, estamos en problemas. Porque vamos a andar divagando con nuestras conclusiones y nuestro entendimiento del sufrimiento. Vamos a ver. Ahí va el primero. Ponte a pensar. ¿Quién que sea inocente ha perecido? ¿Cuándo se ha destruido a la gente intachable? La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. Por eso te va mal. Algo has de haber hecho mal. Ya te he dicho que no seas así. Por eso te enfermaste. Por eso perdiste. ¿Nunca han oído esos comentarios, hermanos? ¿O nunca los hemos hecho? Así es como empiezan los 3 amigos, Bildad. Dios no rechaza a quien es íntegro, ni brinda su apoyo a quien hace el mal. ¿Cómo les suena eso, hermanos? Y eran amigos. No, algo estás haciendo mal. Dios bendice al bueno. Tú porque te alejas de Dios. Tenemos que tener cuidados, hermanos, con el juicio ante el sufrimiento de un ser humano, hermanos. No somos nadie nosotros para decir por qué está sufriendo alguien. Dice Bildad, Dios no rechaza a quien es íntegro, ni brinda su apoyo a quien hace el mal. Fíjese qué dice en Zofar, el otro amigo. Si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Lo que están haciendo los 3 amigos, hermanos, es un silogismo. ¿Qué es un silogismo? El razonamiento de los 3 es un silogismo, argumento que consta de 3 proposiciones, la última de las cuales se deduce necesariamente de las otras 2. Aquí está un ejemplo, hermanos. Dios solamente envía calamidades a las personas malvadas. Si tú has sufrido una calamidad, entonces es que eres malvado. Y hay veces hacemos así, oh, Dios bendice. Si tú no estás haciendo algo, por eso es que Dios no te bendice. Sacamos conclusiones, hermanos, del sufrimiento como si el que hiciera cosas no le pasarían. ¿Quiénes hacían eso, hermanos? Los fariseos. Cuando le pusieron la trampa a Jesús, le preguntaron, ¿cuál es la trampa que le pusieron a Jesús los fariseos? Dinos cuál es el principal mandamiento y lo vamos a hacer. ¿Y qué les dijo Dios? Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y ellos se quedaron, bueno, el segundo, es que ellos querían hacer algo. ¿Y qué les dijo Jesús cuando les dijo, y el segundo? Ama a tu prójimo, como a ti mismo. Y dice que los fariseos se fueron porque ellos querían hacer algo. Y eso no es hacer, ese es honrar. Y hay veces nosotros decimos, ¿qué hago para que ya no sufra? ¿Será que estamos haciendo la pregunta incorrecta, hermano? ¿La misma? ¿Qué hago? Entonces, Job mismo no acepta este argumento falso, pero algunos cristianos sí lo hacemos. Oh, porque no vas a la iglesia te va mal. ¿De dónde sacas eso? Oh, porque no obedeces, por eso te va mal. ¿Alguno de ustedes ha desobedecido de alguna manera a Dios, hermanos? Entonces no funciona eso de que si no obedeces por eso te va mal. Esta es una teología de retribución divina que da por sentado que Dios bendice a aquellos que le son fieles y castiga a quienes pecan. Mi pregunta,
¿Quiénes pecan de los que estamos en este cuarto, hermanos? Oh, entonces, ¿por qué le decimos a él que está sufriendo que porque peca le va así? Pues yo también peco. ¿Qué pasó en Sodoma, hermanos? Fue un castigo. Si hay sufrimiento por castigo. ¿Qué pasó con Habacuc? ¿Se acuerdan con Habacuc de los caldeos? ¿Qué decía Habacuc? Dice, Señor, ¿por qué permites esto que nos está pasando? Capítulo 1, en el capítulo 2, ¿qué le dice Dios? Yo permití. ¿Se acuerdan? Yo permití, dice, que los caldeos vinieran y les hicieran todo esto. Hay veces que Dios permite el sufrimiento, hermanos. Tercera, hermanos, ¿alguno de ustedes sufrió por las consecuencias de sus mismos errores? Y luego decimos que ¿quién tiene la culpa? Dios. ¿Por qué me castiga? O le echamos la culpa al enemigo. Dios me está tentando y estoy sufriendo y llevo como 10 años sufriendo. No, hermano, llevas como 10 años buscando a Dios. Son consecuencias de tus mismos errores. Es decir, hermanos, tenemos que tener cuidado porque de pronto toda la culpa se le echamos a Dios, toda la culpa a Satanás y no hemos entendido, hermano, la razón del sufrimiento. Qué arrogante creer que sabemos cuál es el plan de Dios. Yo estoy seguro que mi mamá hubiera dado lo que fuera para no verme cómo andaba yo alcoholizado en la calle, hermanos. Estoy seguro. Pero Dios tenía un plan conmigo. Hay veces, hermanos, que no quisiéramos ver sufrir a un ser querido. Pero ya les estoy dando cuál es el razonamiento, hermanos. Quisiéramos no ver que un ser querido sufriera. Nadie quiere ver un ser querido sufrir. La pregunta es, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿No, hermanos? Entender el plan de Dios. Pero no pasamos mucho tiempo, ¿qué dijo Job? Conociendo a Dios. No pasamos tiempo. Hay una forma en cómo nos comunicamos con Él y hay una forma en cómo Él nos responde. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Por medio de la oración. ¿Cómo nos responde Él? Por medio de su palabra. Y hay cristianos que no oran ni leen la palabra. ¿Cómo van a saber cuál es el plan de Dios? Si no oran, Padre nuestro que estás en el cielo, amén. Ni yo le entendí, hermano. Ni yo le entendí qué dijo. Padre nuestro, amén. Tú conoces mis pensamientos, los pongo todos, ya los conoces, Señor, amén. No, así no, hermanos. No oramos y no leemos de su palabra. Ese es el problema, hermanos. Qué arrogante es creer que sabemos cuál es el plan de Dios. Si supiéramos, hermanos, probablemente nos quedaríamos calladitos esperando que Él hiciera su voluntad. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestros hijos? No sabemos. Y muchas veces solamente observamos lo que Dios está haciendo. Por eso cuando una persona, hermanos, está en armonía con Dios, puede estar viendo en paz lo que está pasando y confiar en que Dios haga su voluntad, orando, leyendo su palabra y esperando del plan perfecto de Dios. ¿Cómo? Fíjese lo que dice en Lucas 13, del 1 al 4. Esto pasa con Jesús. Porque le hacen unas preguntas que por qué pasaban las cosas, hablando del sufrimiento. Dice, esto es solamente un ejemplo, dice, en aquella ocasión, algunos que habían llegado contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús respondió, ¿piensan ustedes, fíjense lo que les contestó Jesús, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que los otros galileos? O sea, dice Jesús, porque sufrió es más pecador. Porque de pronto nosotros conectamos el sufrimiento con el pecado, ¿no?
Oh, no peques y no vas a sufrir. ¿Y Job? ¿Por qué sufrió? Dice Jesús, ¿acaso piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que los demás galileos? Les digo que no. Es Jesús mismo, Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Pero ¿cómo me puedo arrepentir de algo, hermanos? ¿Cómo llego yo al conocimiento de algo para poderme arrepentir? Cuando conozco que es pecado, cuando conozco a Dios, es cuando uno puede llegar al momento de arrepentirse. Fíjense, 4. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Y otra vez le dice Jesús, no, les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Hermanos, como ustedes ya van viendo, el mensaje está apuntando a que el sufrimiento solamente se puede entender en el conocimiento de Dios mismo. Nada más, hermanos. Jesús no nos dejó ninguna receta para entenderlo. Él mismo entendió su sufrimiento con la voluntad de su Padre. Señor, ¿por qué me permites que pase esto? ¿Ya me has abandonado? Su triunfo de Jesús fue pasar el sufrimiento entendiendo la voluntad del Padre. Lo mismo va a pasar con nosotros, hermanos. No hay receta para poder eliminar el sufrimiento de nuestra vida. La única forma va a ser entendiendo el sufrimiento en medio de la voluntad del Padre. Y así podremos caminar en paz con Él. ¿Va a haber sufrimiento? Sí, Él mismo nos los dijo, va a encontrar aflicciones. Pero estamos aquí de paso, hermanos. De pronto nos angustiamos porque quisiéramos que la vida fuera diferente. Elifaz inventa acciones malas. Tengamos cuidado, hermanos, porque hay veces cuando juzgamos a un semejante, inventamos cosas. Oh, ya sé por qué no, hermano, ya sé por qué no. Seguramente usted, no hagamos eso, hermanos. No inventemos el por qué las personas sufren. Miren lo que hizo Elifaz. ¿No es acaso demasiada tu maldad y no son incontables tus pecados? Hermanos, ¿cómo sabemos que esa es una mentira? Porque Dios en el capítulo 1 no dice eso de Job. Y Él dice que no son incontables tus pecados. 6. Sin motivo demandabas, sin motivo de fianza de tus hermanos, y en prenda las despojabas de sus mantos, desnudos los dejabas. ¿De dónde saca eso cuando Dios mismo en el capítulo 1 dice que no conoce a mi hijo, hombre recto? Por eso, hermanos, tengan cuidado a quien escuchan, porque de pronto es que nos dejamos valorar por lo que muchos dicen. Pensamos que si sufrimos nos van a ver mal porque sufrimos. No, hermanos, el Señor está permitiendo el sufrimiento en mi vida, pero eso no me hace más ni menos que ustedes, ¿o sí? No, pero mucha gente no quiere ver como que se vea que sufre, porque piensa como que lo relaciona a un castigo. 7. Al sediento no le dabas agua, al hambriento le negabas la comida. Como hombre de poder te adueñaste de la tierra, como hombre prominente en ella te asentaste. Fíjense de dónde sacaban esto los amigos. No dabas nada a las viudas y rompías los brazos a los huérfanos. ¿De dónde sacan eso? Muchas veces, hermanos, escuchamos por ahí, dicen que estoy pasando esto porque seguramente yo... No, hermanos, nosotros somos valiosos ante los ojos de Dios y eso lo dice en su palabra, hermanos. Hay muchos que ni me quieren saludar. Yo no baso mi valor en eso, hermanos, ¿o sí? No. Aquí dice que yo soy la niña de sus ojos.
Estuve en un lugar donde oraron por mí porque dicen, Dios te ha escogido para llevar el evangelio. Esas son las voces que yo oigo, hermanos, la voz de Dios. Y me permite cruzar el sufrimiento en medio de conocerlo a Él. ¿Ya vamos encontrando el mensaje, hermanos? No tengo una receta para evitar el sufrimiento. Lo que he sufrido es una parte, falta más, hermanos. ¿O ya se acabó el sufrimiento para todos el día de hoy, octubre 6, 2024? No sabemos qué viene más adelante, hermanos. Vienen muchas cosas. La única forma de enfrentar el sufrimiento, como Job y como Jesús lo hizo, fue conociendo a Dios mismo. Vamos a ver. Por eso, sigan poniendo atención, hermanos, en los amigos, en las voces que oye Job, porque en el último versículo del mensaje, hermanos, está la clave. Los amigos de Job no pueden lamentarse con él ni reconocer que no tienen el criterio para juzgarlo. Están empecinados en defender a Dios acusando a Job, lo que hace que asuman el rol de Satanás. Satanás es un acusador. Y no de vez en cuando, Nicolás, tú no mereces estar ahí. Nicolás, ¿te acuerdas quién eras? Nicolás, ¿te acuerdas lo que hacías? Nicolás, ¿a ti te gusta eso? Nicolás, ahora ponga su nombre, hermanos. ¿Cuántas veces? Mira cómo le estás hablando a tu hijo, a tu hija, y vas a la iglesia. Y vas a ir, y ahora que va a haber la cena, y vas a tomar la cena. ¿Qué hace el Satanás siempre, hermano? Acusando. No hagamos eso con nuestros seres queridos que están sufriendo, hermanos, porque no sabemos qué es lo que Dios tiene con ellos. No sabemos. Lo queremos evitar si quisiéramos. Así como Dios, Jesús mismo, quiso evitar el sufrimiento, pero ¿qué dijo? No, pero que se haga tu voluntad. ¿Vamos entendiendo ya el mensaje? ¿Ya dónde vaya aterrizando el mensaje, hermanos, de Job? Qué necio pensar que conocemos la razón por la que otra persona está sufriendo si ni siquiera conocemos la razón de nuestro propio sufrimiento. ¿O no, hermanos? Estamos pasando por situaciones difíciles y a veces no entendemos nuestro sufrimiento, pero queremos decir por qué Él sufre, si ni siquiera el mío lo entiendo. No podemos hacer eso, hermanos, porque cuando empezamos a poner el dedo acusando por qué sufre alguien, nos convertimos en el propio rol de Satanás, acusar a alguien. Sin embargo, no siempre son nuestros amigos los que nos acusan. Aquí pongan atención, hermanos. Otra vez repito, pongan atención en este último, hermanos. Sin embargo, no siempre son nuestros amigos los que nos acusan. A diferencia de Job, muchos estamos listos para acusarnos a nosotros mismos. Es que yo hice esto. Y ¿saben qué, hermanos? Muchos no se han perdonado a sí mismos. Y es lo peor que podemos hacer. Acusarnos a nosotros mismos. Yo he hablado con hermanos, con hermanas, que dicen, es que esto está pasando porque me lo merezco. Porque yo lo hice. Porque yo. ¿Quién es nuestro peor verdugo, hermanos? Nosotros mismos. Muchos no necesitan tener amigos que los acusen. Ellos mismos se acusan, hermanos. ¿Y saben qué? Tiene uno que salir de eso, hermanos, porque es una carga muy grande decir, es que esto le está pasando por mi culpa. Tenemos que entregárselo a Dios, hermanos. Pedir perdón a Dios por muchas cosas que cometimos, hermanos. Pero entendiendo a Dios mismo y su poder para perdonar el pecado, eso a mí me anima a presentar mi pecado ante Dios y caminar siguiendo adelante, sin desanimarme,
Prosigo, ¿qué decía el apóstol Pablo? Prosigo a la meta, prosigo, sin desanimarme, sigo adelante, hermanos. Si usted está pasando ahorita por algún sufrimiento, siga adelante, hermano, busque a Dios, trate de entender, hermanos, el propósito del sufrimiento que Dios tiene, y si no lo entiende, deje que Dios se lo revele, pero usted, hermano, siga adelante. Muchos dejan de buscar a Dios porque no entienden su sufrimiento. Job no lo entendió, y estamos llegando, hermanos, ahí donde voy a dividir este mensaje para la siguiente semana, pero dice el Salmo 139, el rey David, hermanos, es salmo de David, 139, el rey David sabía cómo hablar con Dios, el rey David sabía que todo lo que estaba pasando era humano, pero que había alguien que lo sostenía. Ese siempre se fue el mensaje de los salmos de David. Fíjese lo que dice aquí: Señor, tú me examinas y me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Fíjese el 6 que dice: conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. Hermanos, cuando usted no entienda su sufrimiento, ese anótelo, hermanos, eso es un salmo para tenerlo presente siempre. Señor, tú me conoces, tú sabes cuánto estoy sufriendo, pero Padre, no te entiendo lo que estás haciendo. Pero que se haga, Señor, tu voluntad y no la mía. Porque nosotros nos angustiamos queriendo cambiar todo lo que nos hace sufrir, ¿o no, hermanos? Daríamos lo que fuera porque un ser querido no esté sufriendo. Daríamos lo que fuera porque ya no sufriera la familia, ¿sí o no, hermanos? Lo que tenemos lo daríamos, ¿sí o no? Que no es una bicicleta nomás, hermanos, y una estufita ahí, no es gran cosa. Daríamos todo lo que tenemos porque no hubiera sufrimiento. Desgraciadamente no se puede. No se puede. Dice el rey David: Señor, tú conoces todo lo que pienso, lo que hablo. Es tanto que no lo puedo entender. No tratemos de entender a Dios, hermanos. Hay cosas que son misterios. Y hasta que estemos con Él. Yo ya tengo una listita ahí. Quién sabe si se me vaya a olvidar, pero cuando lo vea yo, Señor, aquí entre nos platícame, ¿por qué pasó eso? Hay misterios, hermanos, en nuestra vida. Seguramente el sufrimiento que usted está pasando ahorita, si el Señor la llamara o lo llamara a su presencia, usted le diría: Señor, ¿por qué permitiste que pasara esto? Solo Dios sabe. ¿Cómo sabemos si estamos o no siguiendo los caminos de Dios en todo tiempo? Es una buena pregunta, hermanos. Ay, es que voy los domingos. ¿Por eso? ¿Por eso ya estás haciendo lo correcto ante Dios? Segunda, ¿cómo podemos saber con seguridad si nuestros éxitos y fracasos son el resultado de nuestras propias acciones o si son causados por otros factores? De pronto usted ha sido exitoso, pero no por sus méritos propios, sino porque Dios ha permitido. ¿Quién pudiera decir eso, hermanos? Sí. De pronto, hermanos, por su misericordia no hemos sido consumidos. Y tiene usted ese carro que cada vez que sale del templo le echa un ojito, hermano, está nuevo. De pronto ni nuestros éxitos son por uno, hermanos, son por Él. Porque de pronto decimos: si sufre es porque no estás bien. Oh, mira mi carro, yo sí estoy bien. Por tu carro, ¿compruebas que estás bien ante Dios? ¿De dónde sacas eso, hermano? Ahí responde a la segunda: ¿cómo podemos saber con seguridad si nuestros éxitos y fracasos son el resultado de nuestras propias acciones o si son causados por otros factores? 3. ¿Cómo podría un agente externo juzgar la rectitud de nuestras acciones sin conocer cada detalle íntimo de nuestra situación?
Hermanos, nosotros venimos aquí, tenemos peticiones de oración, pero no contamos todo. Nuestro dolor no alcanza a explicarse. Les pido que oren por mi hija, les quiero que oren por mi matrimonio, les pido que oren por mis finanzas. Sí, hermano, vamos a orar. No, pero ahí no saben lo que yo estoy pasando. No saben cuánto sufro cuando yo digo, oren por mi hijo. Las lágrimas que yo tengo en las noches cuando digo, oren por mi hijo, oren por mi matrimonio, oren por mi enfermedad. No saben el dolor cuando yo estoy solo en mi casa con un dolor intenso. O sea, ¿cómo puede alguien juzgar entonces si ni siquiera saben la raíz, lo intenso de nuestro sufrimiento? El tema es el sufrimiento, hermano. Por último, ¿cómo podríamos incluso juzgarnos a nosotros mismos con lo limitado que es nuestro conocimiento? ¿De dónde sacas que eres bueno y que por eso te va bien? O sea, el sufrimiento no viene de Dios, el que Él permita. Y Jesús, y Job, y David, y Pablo, y Juan, cuando le echaron el aceite hirviendo, y todo lo que pasó Pablo, y tú porque vienes todos los domingos tarde, pero vienes y ya. Ay, ya soy bueno. ¿De dónde sacas eso, hermano? ¿Relaciones el sufrimiento con lo malo? Cada 3 meses vienen y quieren calificar por buenos. En otros lugares, no aquí. Hermanos, ¿cómo podemos juzgarnos a nosotros mismos con lo limitado que es nuestro conocimiento? ¿Sí o no, hermano? ¿De dónde de pronto saco que sufre porque seguramente él ha de haber hecho esto? No, hermanos, no hagamos eso. Seamos una iglesia que nos conozcamos por el amor al prójimo, hermanos, sin juzgar. Dios tiene sus planes y Él sabe por qué pasan las cosas, hermanos. Nosotros no podemos. Estoy terminando, hermanos. Job tiene la sabiduría que nos falta a muchos cristianos, porque los voy a dejar con el otro versículo donde nos va a dar pie al siguiente mensaje, hermanos. Job tiene la sabiduría que nos falta a muchos cristianos. Él sabe entregarle a Dios sus emociones en vez de descargarlas en sí mismo o en las personas que lo rodean. Además, Job cree que la fuente de las bendiciones e incluso de las adversidades, problemas, es Dios. Por eso cuando su esposa le dice, ya, maldícelo, dice, y nada más le vamos a, qué bueno cuando todo nos va bien y qué malo cuando todo nos va mal. Además, cree que la fuente de las bendiciones e incluso de las adversidades es Dios. Así que toma su queja y se la lleva ¿a quién? ¿A él? ¿A nadie más? Señor, ¿por qué permites este sufrimiento? Preséntesela a Él, hermano, hermana. No saque conclusiones, no juzgue, no ponga el dedo. Presente sus sufrimientos a Dios. Y ahí está la conclusión. Aquí vamos a terminar, hermanos. Fíjense. Job 13, del 1 al 4. Todo esto lo han visto mis ojos, lo han captado y entendido mis oídos. Dice Job de todo lo que le están diciendo sus amigos. Todo esto lo han visto mis ojos, lo han captado y entendido mis oídos. Yo tengo tanto conocimiento como ustedes. En nada siento que me aventajan, le está diciendo a sus amigos. Pero fíjense este versículo, hermanos. Más bien que quisiera hablar con el Todopoderoso. Me gustaría discutir mi caso con Dios. ¿No es precioso, hermanos? ¿Saben que ustedes ya me acusaron, ya me dijeron, yo quiero hablar con Él. Yo quiero hablar con Dios.
porque ustedes me difaman con mentiras, como médicos no valen nada. Precioso versículo, hermanos. Y aquí lo voy a dejar porque en el próximo mensaje les voy a decir qué es lo que hace Job. Pero aquí ya les contestó a sus amigos. ¿Saben qué? Yo siento que nada son mejores que yo. Ya lo vi, ya lo entendí, ya perdí a mis hijos, ya perdí mis propiedades, ya me dio la sarna, ya mi esposa me maldijo. Ok, ya lo entendí. Pero ¿saben qué? De ustedes no estoy sacando nada bueno. Más bien, quisiera hablar con el Todopoderoso. Me gustaría discutir mi caso con Dios. Eso me encanta, hermanos. ¿Está usted sufriendo, hermano? Hable con Él. Hable con Él. Lleve su caso. Y Él le contestará, hermano. Es que hay veces, hermanos, o le echamos la culpa a alguien, o nos echamos la culpa a nosotros, o sacamos conclusiones, o, hermanos, hacemos el mismo papel de Satanás, acusando. Yo como Job, hermanos, prefiero hablar con el Todopoderoso y presentarle a Él mi caso. ¿No está mejor eso, hermanos? Eso es, hermanos, como Job enfrenta el sufrimiento. Hubo gente que lo acusó, que le decía hasta de que se iba a morir. Y todos, no, es que tú hiciste, que tú lo hiciste, que tú... ¿Saben qué? Voy a hablar con Dios y a Él le voy a exponer mi caso. Y es lo que vamos a hacer, hermanos. Preséntele su caso a Dios y Él le va a contestar. Es la única forma de atravesar el sufrimiento conociéndolo a Él. La próxima semana, hermanos, vamos a ver específicamente cómo Job empieza a hablar con Dios y empieza a entender su sufrimiento. Porque hay veces vienen conmigo como que si yo lo voy a resolver, pastor, ¿y qué hago? Pues hermana, yo no sé qué el Señor quiere para... No, pero que mire que Él es así, que ya me respondió y que me ve feo y que... Hermana, usted dijo que sí, ¿yo qué culpa tengo, hermana? Presente el caso ante Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por este mensaje. Cuánto acusaban a Job, pero él muy sabiamente dijo, prefiero presentar mi caso ante Dios Todopoderoso y que Él me atienda. Padre, enséñanos a ir ante ti con todo nuestro sufrimiento, Señor, y seguir caminando en medio del sufrimiento como lo hizo nuestro Señor Jesús, como lo hizo Job, como lo hizo Pablo, como lo hizo David, que en medio de su sufrimiento nunca dejaron de buscarte, siempre te buscaron, te dieron tu lugar y en ti confiaron, Señor. Enséñanos a hacer eso, Padre, que no apuntemos señalando, culpando a gente y sobre todo que no nos culpemos nosotros, Señor. Para eso existe el arrepentimiento y presentártelo a ti, Señor. Enséñanos, Padre, a caminar en medio del sufrimiento y al final el único que va a recibir la honra y gloria vas a ser tú, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Para los que nos están viendo en redes sociales, vamos a